de corriente. Tú sabes en qué etapa está el corto, pero no encuentras el componente, porque claramente aquí en la serie regulador tenemos miles de componentes. La idea sería obviar el regulador porque él tiene un límite de corriente, en este caso 1 amperio. En el caso real de un Smart Driver, que en diferentes reguladores, donde tenemos muchos reguladores internos, el promedio de corriente de entrega va entre los 10 miliamperios a 100 miliamperios. No entregan más de eso cuando hablamos para sensores, para periféricos. Entonces te vas a dar cuenta que el regulador se va a calentar, tu fuente va a elevar el consumo de corriente con respecto a lo que consume normalmente la computadora, pero no te va a subir más de 100 miliamperios. ¿Sí? Cuando son cortos en etapas secundarias y cuando son cortos en etapas secundarias de Smart Driver que controlan la parte de regulación de voltaje. Son reguladores Smart, son reguladores inteligentes, pero cuando tienes un corto en una etapa primaria, te vas a dar cuenta que la fuente te vaya al máximo, ¿sí? A lo que entregue. Si tú le seteas a la fuente 10 amperios, 1 amperio, te va a entregar lo máximo. Entonces, por eso es importante tener una fuente de regulación de voltaje que puedas calibrar la corriente y el voltaje, ¿no? Para poder tú, cuando vas a conectar la computadora, no hacer ningún daño. Entonces, si cuando nos vamos a un proceso más práctico, vamos a, conéctame la cámara térmica, por favor. Vamos a irnos a algo un poquito más práctico. Aquí hicimos un ejemplo muy teórico que te puede servir para la práctica, porque cuando tú tienes la teoría un poco clara, la práctica se te va facilitando un poco más y vas entendiendo los fenómenos que encuentres en una placa. Entonces, antes de pasar a la práctica, quiero que, bueno, si alguien tiene una duda y la pregunta que me hacían que qué pasaba si invertía la batería, precisamente lo que se va a ir siempre es el diodo TBS que tienes en la entrada. Básicamente, un diodo TBS hay de diferentes encapsulados. Y lo que va a pasar es lo siguiente, el fenómeno que te di ahorita. Si tú inviertes la batería, lo estamos haciendo acá, invierto la batería, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta que el circuito se va a comportar y el diodo, el TBS, se va a polarizar de manera directa. Quiere decir que cuando tú haces una inversión de batería, la corriente completa, la máxima entrega de la batería, va a viajar directamente por el diodo que tienes en conexión inversa a la entrada de la ECU, a la entrada de filtrado, a la entrada de protecciones que hay dentro de la ECU, ¿no? Si te das cuenta, para acá no pasa nada, ¿no? Para acá todo es cero, 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 de aquí para adelante. Pero en la entrada siempre tenemos un diodo TBS, Zener, diferentes circuitos, y están polarizados de manera inversa. Quiere decir que si tú inviertes la batería, toda la corriente va a viajar por ese diodo, y ese diodo tiene una máxima entrega de potencia. La potencia básicamente es la multiplicación de voltaje y corriente. El producto de ellos dos no puede superar cierta potencia. Entonces, si superas, por ejemplo, este es de 500 milivatios, esos 500 milivatios de disipación, él va a entrar en corto o estallarse, ¿sí? Normalmente aguanta bastante potencia y lo que hace es entrar en corto y se consume la corriente directamente ahí. Lo que vas a encontrar es, uno, los fusibles en la entrada de la ECU, ¿sí? Los que alimentan la ECU se van a romper. A cada vez que cambia el fusible se va a romper. Desconecta la ECU y ya no se rompen. Bueno, ya sabes que tu ECU entró en corto. Y la etapa de alimentación primaria, vas a encontrar que el diodo entró en corto, ¿sí? Muchas veces ni siquiera entra en corto en su totalidad, porque tú a veces tú lo calientas, son fenómenos que se dan, ¿no? En la práctica, y tú te das cuenta que se va al corto, ¿no? Y no pasa nada, y lo pones y otra vez funciona, pero te recomiendo cambiarlo porque es un fenómeno que se da y a veces falla otra vez. ¿Qué más se encuentra? Tú encontraste en corto el componente, ¿verdad? Este componente se convirtió en un corto, el diodo que tienes en la entrada. ¿Qué prueba puedes hacer? Ok, mira, no tengo el diodo, no tengo el reemplazo, no sé ni qué es, pero veo que eso está en corto porque cuando alimenté la ECU, directamente lo que se calentó fue ese componente, ¿no? Lo que puedes hacer, porque normalmente esos diodos están en mm, polarización inversa, en paralelo al circuito, simplemente lo que puedes hacer es obviar el circuito, ¿no?
si tú quitas este componente de aquí, de la entrada, ¿verdad? El circuito sigue funcionando, o sea, con normalidad, siempre y cuando las líneas estén haciendo contacto, porque también se rompen normalmente las líneas de entrada, tienes que reconstruirlo y todo demás. Pero el circuito te va a seguir funcionando con normalidad, ¿no? Claramente no puedes tener un corto a la salida del regulador tampoco. Normalmente solamente se daña la entrada cuando hay un corto de inversión de batería. Dependiendo también la naturaleza de la computadora. Hay computadoras que la protección que tiene la entrada no es tan buena. Por ejemplo, en ciertas líneas de denso la protección es malísima y se va el micro, aunque nada más sea la etapa primaria la que entra en corto. Entonces, en casos normales no se va nada, tú quitas el diodo, si te das cuenta todo trabaja con normalidad. Si tú no quitas el diodo se va a convertir como un cable, se va a comportar como un cable y se va a generar un corto de entrada y siempre, si tú reconstruyes la línea que se partió de acá, siempre se va a partir otra vez porque no estás quitando el corto que está en la entrada. Y eso pasa mucho, ¿no? Ya hay muchas computadoras de pronto para arreglar y tú ves que han reconstruido la entrada, la línea de entrada, unas 10 20 veces y la sigue reconstruyendo y se sigue quemando. ¿Por qué? Porque no, primero no quitaron el corto que estaba en el TBS, en el Zener, lo que tenga en la entrada. No cambiaron el componente o ni siquiera lo quitaron. Yo no recomiendo quitarlo porque precisamente es una protección que tiene ahí. Y lo ideal sería cambiarlo por uno que sea de la misma referencia, los mismos parámetros eléctricos que tenga con respecto al voltaje máximo de ruptura, la corriente, etcétera. Lo mismo le recomiendo yo. Entonces ahorita vamos a hacer una pequeña práctica con una EQ, donde tenemos un Smart Driver que controla varias salidas de regulación de voltaje, te controla también la línea de comunicación y vamos a generar un pequeño fenómeno de cortocircuito a la salida. Vamos a ver cómo lo buscamos. Pareció lo que hicimos aquí en simulación. ¿Por qué en simulación? Porque en simulación normalmente tienes elementos muy pequeños, simplificas mucho los componentes que en realidad tú encuentras en la computadora, porque tú en la computadora no vas a encontrar solamente estos cuatro o cinco componentes, sino vas a encontrar muchos. Y a veces no se entiende bien cómo es la naturaleza de un corto o qué es lo que pasa cuando hay un corto. Tú no vas a ver que la fuente se va a lo máximo y hay cosas calentándose. Pero si te das cuenta, tienes que identificar que no siempre lo que se calienta es lo que está en corto. Si no siempre lo que se calienta en una placa es lo que está en corto y tienes que analizar bien qué es lo que se está calentando, ¿no? Si es una fuente de regulación de voltaje, poco probable que ella misma sea el corto. Entonces, no sé si de pronto hay una pregunta con respecto a lo que vimos ahora. Juan, mira, por ejemplo, acá en el chat de Zoom me están escribiendo, ha escrito varias cosas, espérame. Teóricamente se podría buscar la corriente del circuito y después con esa corriente encontrar las caídas de voltaje por las resistencias al final de los 12 voltios. Se restaría la caída de voltaje por las resistencias. Sí, sí. También es una opción. Inge, ¿qué software recomienda para comenzar a documentar los componentes de las placas? Es que eso ahí depende de qué tan hábil Joda. eres tú, software, porque Proteus, por lo menos, digamos que es algo relativamente sencillo de utilizar, pero ¿qué sucede? Que tú vas a encontrar componentes muy puntuales en las placas que ni siquiera tienen datasheet. Son componentes que no existen, son diseñados exclusivamente para para Cumming, digamos, en este caso. Entonces tendrías tú que crear el componente, dibujar los pines, para qué sirve cada uno. O sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo el tema de hacer el esquemático del circuito. Yo te sugeriría de pronto lo más básico, un Paint, un Word, inclusive toma la imagen, la foto del micro, lo pones, tira las lineecitas hacia el componente, el transistor, no sé, como hacer un esquemático sencillo para la gente que no sabe utilizar un software puntual. Y si sabes Sí, utilizar un software puntual, no vas a conseguir toda la librería de componentes que necesitas, te va a tocar crear muchos. sí. Por acá dice... ¿Cuántos miliamperios equivalen al voltaje o cómo se podría comparar? No, no entendí la pregunta. Yo tampoco. ¿Cuántos miliamperios equivalen al voltaje o cómo se puede? De pronto lo que entiendo o lo que rescato del comentario es que cuántos serían los miliamperios normales de una computadora y si está en corto, a cuánto más o menos uno vería que se Ah, va. sí.
Bueno, eso es muy relativo, que las computadoras, hay computadoras que consumen desde 90 miliamperios, 80 miliamperios, a computadoras que consumen 1,5 amperios, 2 amperios, dependiendo mucho de la computadora, pero como un rango general, podrías, en diésel, por ejemplo, en la que nosotros vamos a hablar en el curso, alrededor de que unos 400 miliamperios, 450 miliamperios, dependiendo mucho la EQ, ¿sabes? Pero si tú ves un consumo por encima de los 800 miliamperios, ya hay un problema. Hay un problema y normalmente en etapa secundaria. Entonces, Señores, por ejemplo, ustedes ven, como dice Juan, una EQ Cummins, 450 miliamperios, y eso es normal el consumo, ¿sí? Pero ustedes miran una EQ Mercedes y está en 250, 200, y es normal el consumo. O sea, eso va a depender de cada computadora, de cada fabricante. Ahora, Inge, yo tengo una computadora Cummins y me está dando 600 miliamperios. Ojo, no es lo mismo la computadora sola a la computadora con la interfase conectada. La NextQ, la interfase, la inline, la que tengas, te está consumiendo unos 100, ciento y tantos miliamperios también. Entonces también tienes que ver cuánto es el consumo con la interfase, cuánto es el consumo sin la interfase para que no tengas una lectura errónea. Y el decir que 400, 450 es como lo normal, no quiere decir que si encuentras una en 480, en 500 esté mala. Sí, de pronto ya hay problemas de sulfatación, con soldaduras frías, hay un mayor consumo, pero es mínimo y la computadora está trabajando bien. ¿Sí? O es hasta normal, esa filtros. computadora consume un poco más. Entonces, eso va a variar. ¿Qué si tienen que hacer ustedes? Obligatoriamente tengan una fuente que tenga medidor de voltaje, que tenga medidor de corriente. Mientras más, Exactamente. más dígitos tenga la fuente, va a ser mejor. O sea, no es lo mismo una fuente que te dice 12,0 voltios a una que te dice 12,05 voltios, ¿sí? A una que te dice 0,5 amperios a una que te dice 0,543 miliamperios. Entonces, mientras más dígito tenga tu fuente, pues va a ser más exacta la medida que te va a dar y vas a poder seguir un patrón. Bueno, cada vez que yo conecto una computadora Mercedes, me está consumiendo, qué sé yo, 250 miliamperios, más o menos 30, más o menos 50. Cada vez que conecto una computadora Cummins, ojo, varía el consumo de una 570, una 850, una 2150, una 2250. Varían poco, pero varían. Entonces, hay que tener un punto de comparación que sea igual a la que estamos haciendo. ¿Qué es lo que me toca? Estar pendiente cada vez que yo banco una computadora que está buena, medir cuánto es el consumo de esa computadora en específico. Y eso va a ser un primer ítem para diagnosticar. Ya yo sé que si una computadora Cummins está en el rango de los 400, 450 miliamperios y de repente yo la conecto a mi fuente y se va a 800, se va a un amperio, ya yo Estoy sé que hay un en problema. esta. Ya yo sé que hay un problema. ¿Ok? Señores.